Bien, continuamos con la segunda parte entonces de nuestra clase preparada con mucho cariño para ustedes en el cuarto año de secundaria, sección A. Vamos a pasar ahora a las fuentes de la historia. La historia, sin sus fuentes, no es historia. Necesariamente la historia necesita de sus fuentes, miren ustedes, para poder estudiar y para poder reconstruir el pasado de la humanidad. Por esa razón, la historia tiene fuentes materiales, escritas, orales o también gráficas o audiovisuales. Según el doctor Pablo Macera, dice que las fuentes materiales se van a dividir en dos grupos: fuentes materiales muebles y fuentes materiales inmuebles. Las fuentes materiales muebles es todo aquello que se puede trasladar de un lugar a otro. Nos podemos ir, podemos viajar hasta Chavín, Huari, departamento de Ancash, podemos ingresar al templo de Chavín y podemos traernos una cabeza clava a Uribe's School. Podemos hacer lo mismo visitando el Museo de Paracas, podemos traer un fardo funerario, un tejido Paracas, etcétera. Todo aquello que se puede trasladar de un lugar a otro está considerado como una fuente material mueble. Entre ellos también encontramos cerámicas, encontramos joyas, armas, herramientas, vestidos, utensilios, etcétera, etcétera, etcétera. Fuentes escritas es todo aquello que nuestros antepasados nos han dejado en forma escrita. Y acá tenemos que resaltar periódicos, documentos, cartas, libros, contratos, inscripciones, crónicas y también memorias. Ustedes se recuerdan, han estado en Historia 3 el año pasado, ustedes se recuerdan que todos los virreyes, una vez que ellos asumían el poder, los virreyes tenían por obligación escribir todos los días, escribir un diario. Todos esos escritos que han quedado diariamente fechados son las memorias que cada virrey pues nos ha dejado, y este tenía también como obligación entregarle al nuevo virrey que asumía el cargo para que éste le dé lectura y se entere de cómo era pues la vida colonial. Todos esos escritos, mis apreciados estudiantes, forman parte de las fuentes escritas. Ahora, hablemos de las fuentes orales. Es todo aquello que se transmite de generación en generación en forma verbal, en forma oral. Sí, señor. Entre ellos encontramos discursos, entrevistas, cuentos, fábulas, leyendas, así como también creencias. Claro, todo aquello que se transmite de generación en generación son parte de las fuentes orales. Sí, señor. Las fuentes de tipo gráficas o también audiovisuales. Estas fuentes son pinturas, grabados, películas, fotografías, etcétera, etcétera. Miren ustedes, se puede evocar el tiempo, se puede dar claridad a alguna hipótesis simplemente con una pintura, con un grabado, con una película o también con fotografías. ¿Correcto? Entonces, la historia sin sus fuentes no es historia. La historia necesita de sus cuatro fundamentales fuentes. Y acá están. Vamos a ver. Sebastián Carvajal, a viva voz. Léame usted a qué se denominan fuentes materiales. Oscar Emilio, anote la participación. Sebastián Carvajal. Ya. Te escucho, hijo.
Son fuentes primarias y proporcionan información sobre diversos aspectos como el poder, la riqueza, la sociedad, la vida cotidiana y las costumbres, los gustos y las modas. Perfecto. Anote 2 puntos ahí a Sebastián Carvajal, por favor. Patrick Chumpitas. Vamos, lúcete. Fuentes orales. Vamos, hijo. Te escucho, Patrick. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Fuentes orales. Es la fuente documental que no está fijada en un escrito, pero que puede utilizarse para la reconstrucción de la historia. Se dividen en testimonios, tradiciones, orales, refranes, canciones, cuentos, leyendas y mitos. Perfecto. 2 puntos para Patrick, por favor. Vamos a invitarle a ahora Renzo Pillaca. Fuentes escritas. Renzo Pillaca, su micro active. Fuentes Profesor, escritas, te escucho. profesor, Renzo, sí, profesor, fuentes escritas, dame lectura. incluye a todos los tipos de texto, inscripciones en piedra, documentos, cartas, libros, prensa, diario, leyes, etc. Esta información se transmite de forma directa, por eso se considera muy fiable. Perfecto, 2 puntos para Renzo. Nuestro estudiante Harold Suárez. Fuentes iconográficas. Están compuestas por imágenes, la pintura, la fotografía o el cine. Son los más importantes. En la actualidad se denominan fuentes audiovisuales porque también pueden incorporar sonido. Perfecto, 2 puntos más para Harold Suárez, por favor. Entonces, a manera de conclusión, la historia sin sus fuentes no es historia. La historia se apoya, la historia necesita de sus fuentes, así como la historia necesita de sus fuentes, mis apreciados estudiantes, la historia también necesita de sus ciencias auxiliares. Y las ciencias auxiliares de la historia son muchas. Una de ellas, la geografía, la cartografía, la numismática y así diversas ciencias auxiliares con los cuales la historia reconstruye con facilidad el pasado de la humanidad. Seguimos. Ahora pasamos a otro capítulo en la historia. Dice, primeros pobladores en el Perú. También podemos titular primitivos pobladores en el Perú. Mire usted, lanzando la siguiente pregunta. ¿Cuándo llegaron los primeros pobladores al Perú? Aparecen variadas respuestas. Pero vamos a quedarnos con 15.000, porque algunos dicen 18.000 y otros dicen 20.000 años antes de Cristo. Veamos acá. Lo que sí se sabe es que el hombre que llega al Perú viene en estado primitivo. El hombre que llega al Perú nunca andaba solo, siempre andaba en grupo, siempre andaba en hordas, siempre andaba en clanes, siempre andaba en tribus, nunca andaba solo. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque tenía el temor de ser atacado por alguna fiera de aquel tiempo, por algún animal de aquel tiempo, como un mastodonte, como un cliptodonte, ¿no? Como un megaterio, etcétera, etcétera. El hombre llega en estado primitivo y llega en un estado nómade. Andaba de un lugar a otro lugar sin tener un lugar fijo donde vivir. Por su mismo ambiente, por su misma necesidad, se convierte en depredador. ¿Qué quiero decir? Tengo que matar para vivir, porque si no, me mata. Por esa razón, el hombre tuvo la necesidad de convertirse en cazador.
cazador de estos animales de aquella época. Y para esto necesitaba ¿de qué? Necesitaba de instrumentos líticos, necesitaba de la piedra. Y con la piedra va a confeccionar sus armas, va a confeccionar, ¿qué cosa? Instrumentos líticos. Mire usted, gracias a la presencia de la piedra. Estos van a ser incrustados en la rama de los árboles y van a servir como lanzas. Va a aprender técnicas de cacería. Una vez acabado con el animal, descuartizaban al animal, mira, y el más vivo se llevaba a la presa más grande. ¿Dónde o a dónde? A sus lugares de convivencia. ¿Y cuáles eran los lugares de convivencia? Las cuevas y cavernas. Por el hecho de vivir en cuevas y cavernas, al hombre de este tiempo se le conoce también con el nombre de troglodita. ¿Con qué nombre? Sebastián Carvajal, con el nombre de Sebastián troglodita. Troglodita. No se olvide, con el nombre de troglodita, por el hecho de vivir en cuevas y cavernas. Era nómade, era cazador, desarrollaba una economía basada en la depredación. ¿Y saben por quién estaba dirigido este personaje? Por el más valiente, por el más pegalón, por el más abusivo. Pasaron los años, el hombre evoluciona su modo de pensar y ya no le hace caso al más valiente, ya no le hace caso al más fuerte. Ahora le hará caso al más experimentado, al más anciano, al más veterano. Miren cómo va cambiando su modo de pensar. Resulta que el hombre se convierte en cazador por excelencia, carnívoro, no conocía el fuego y va a consumir carne cruda. Y esto va a llevarlo a su lugar donde va a vivir, que eran las cuevas y cavernas, por eso se le conoce como troglodita. Y en las cuevas y cavernas, luego de llevarse la presa ensangrentada, va a notar que sus manos están sucias y se le va a limpiar en las paredes. Y luego se queda anonadado de lo que ve, le llama la atención. Y luego él mismo va a grabar, va a pintar las fieras que cazó. Y luego él mismo, con el transcurrir del tiempo, se va a dibujar, no solamente a él, sino a sus demás compañeros cazando. Y esas escenas de cacería, miren ustedes, ahí está, en donde plasma los animales que cazó, en donde plasma a él y a sus compañeros, van a ser conocidas como pinturas rupestres. Pero estas escenas de cacería van a ser conocidas como escenas del Chaco. Pregunta de examen: ¿qué fueron las escenas del Chaco? Fueron escenas de cacería plasmadas, dibujadas, pintadas en las paredes de sus cuevas. Impresionante. Es así como el hombre va a vivir y va a subsistir en este medio de depredación. ¿Y quiénes fueron estos tipos? Ahí está. Fueron 5 en especial. Los más antiguos, Patrick. El hombre de Pacaycasa, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala, el hombre de Lauricocha y el hombre de Paiján. Si hablamos nosotros del hombre de Pacaycasa, estamos hablando del primer resto más antiguo en el Perú. Resto no humano, resto material más antiguo en el Perú, el hombre de Pacaycasa. Fue descubierto en Ayacucho, fue descubierto por el arqueólogo, antropólogo Richard McNeish. McNeish entró a esa cueva en Ayacucho, la famosa cueva de Piquimachay. Ingresa a esa cueva Richard McNeish, pensó encontrar el esqueleto o el resto óseo del hombre de Pacaycasa, pero no encontró por la acción del tiempo. ¿Y qué cosa encontró? 50 artefactos líticos,
50 instrumentos líticos hechos a base de piedra, armas, utensilios. Le aplicó el carbono 14 y data 20.000, 18.000, 15.000 años antes de Cristo. La importancia del hombre de Pacaycasa va a ser que es consagrado como el resto material más antiguo en el Perú. Luego, el resto menos antiguo y más antiguo en la secuencia. Estamos hablando del hombre de Chivateros, descubierto por Edward Laning, cerca de Lima, a orillas del río Chillón. Por esa razón también se le llama hombre de Chivateros o el hombre del río Chillón. No te olvides. ¿Cuál es la importancia del hombre de Chivateros, Renzo? La importancia del hombre de Chivateros es que éste se convertiría en el primer creador de la industria lítica en el Perú. Primer creador de la industria lítica en el Perú, el hombre de Chivateros. Y este va a desarrollar 3 tipos de industrias. La primera, zona roja. La segunda, Oquendo. Y finalmente, Chivateros. La primera de ellas, un taller rústico, donde el acabado era tosco, rudimentario. 12.000 a 10.500 años antes de Cristo. Luego viene el taller de Oquendo, 10.500 a 9.500 años antes de Cristo. Un taller mejor que el de zona roja, un mejor acabado, un mejor pulido. Y luego viene Chivateros 1 y Chivateros 2, entre 9.500 a 6.000 años antes de Cristo. ¿Qué pasa acá? Este taller se convierte en el mejor con anterioridad a los dos. Este taller va a ser eminentemente mejor que zona roja y Oquendo, porque acá sus trabajos en piedra van a ser más finos, van a ser pulidos y de un mejor acabado. Por eso, 3 tipos de talleres: zona roja, Oquendo y Chivateros. No te olvides. ¿Por qué es importante el hombre de Chivateros? Desarrolló la primera industria lítica en el Perú. Luego viene el hombre de Toquepala, descubierta en Moquegua, Tacna, y este es importante porque va a ser el primer artista peruano en la historia del Perú, el hombre de Toquepala. Y el testimonio más grande de este artista, ¿cuál fue? Las pinturas rupestres. ¿Dónde se hicieron? En las paredes de sus cuevas o cavernas. Ahí se plasmaron las famosas escenas de cacería, conocidas con el nombre de escenas del Chaco. Escenas del Chaco. ¿Con qué nombre, Patri Chumpitas? Escenas del Chaco. Escenas del Chaco. Perfecto. Luego viene el hombre de Lauricocha, descubierto por el ingeniero peruano Augusto Cardich. ¿Dónde? En Huánuco. ¿Por qué es importante el nombre de Lauricocha? Porque va a ser el primer resto humano conocido en el Perú. Por primera vez se encontraría 9.000 años antes de Cristo. ¿Qué cosa se encuentra? El primer resto de un humano. Y a partir de ahí se encontrarían los demás restos humanos en distintos lugares del Perú, como fue el caso en La Libertad con el hombre de Paiján, donde sí se va a encontrar ya restos humanos conocidos en nuestro país. Ahí está, las escenas del Chaco, las escenas en donde se representaba al hombre cazando animales. Luego tendríamos acá Chivateros, que ya lo resalté, y luego pasamos a otra parte, donde el hombre ya deja de ser nómade y se convierte en sedentario. ¿Y saben por qué? Gracias al descubrimiento de la horticultura y la agricultura. Gracias a la horti y a la agricultura, el hombre se convierte en sedentario. ¿Qué quiero decir? Que ya va a tener un lugar donde vivir. Ya no va a estar andando de un lugar a otro. Ya se convierte en sedentario. 7.000 años antes de Cristo. ¿Por qué se le llamó hombre guitarrero? Por la forma que tenía su cueva.
la forma de una guitarra. A este también se le conoce con el nombre de el hombre del río Santa. El hombre del río Santa. ¿Por qué es importante este personaje? Porque desarrolla, ¿qué cosa? La horticultura en el Perú. Cambia completamente la historia en el Perú. El hombre de guitarrero o el hombre de Santa. ¿Por qué creen ustedes que este personaje se acentuó cerca al río Santa? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué razón? Para la utilización de sus aguas, para la utilización del agua, elemento importante en la actividad agrícola. Por esa razón, goza de una vital importancia el hombre guitarrero. Y el primer cultivo que este personaje va a hacer es el frijol. El frijol. 7000 años antes de Cristo. Luego aparece el hombre de Paracas. Dejamos la zona altoandina, dejamos los 3200 metros sobre el nivel del mar y venimos a la costa. Y acá a la costa, Harold, llega el hombre de Paracas, Ica. Miren ustedes, el hombre de Paracas. Este personaje llega a la costa, observa la tierra y se pone a llorar y dice, no puede ser, me voy a morir de hambre. La costa es una tierra seca, árida, improductiva. Voltea hacia atrás y ve el mar. Y dice, acá sí, encontraré los recursos para vivir. Y efectivamente, se lanza al mar, se ahoga. El segundo, momentito. El tercero, va dominando el mar, hasta que domina el mar, y luego ve que en el mar existen muchos recursos ictiológicos, como peces, moluscos, crustáceos, cefalópodos, pisiformes, etcétera, etcétera, etcétera. Pesca, se convierte en pescador, ya en la costa, ya es sedentario, y luego, miren ustedes, luego va a pescar y con esto se va a alimentar. Peces, moluscos, crustáceos, cefalópodos, pisiformes. Luego va a abonar la tierra con peces y con todos los recursos del mar. Va a abonar la tierra y hace que la tierra se convierta en un campo de cultivo. Por esa razón, la economía que desarrolla el hombre de Paracas va a ser mixta, tanto en el mar como en la tierra. Se sabe que este cazó ballenas y con las costillas de la ballena confeccionó sus primeras viviendas en forma circular. Esas primeras viviendas eran cubiertas con ramas de árboles. Y así vivió el hombre en tiempo en la costa. Se sabe también que domesticó al perro. Ese perro que lo llamamos equívocamente chino. Se trata nada más y nada menos que del perro peruano. Ese perro calatito que vemos, ese es tan antiguo como el hombre. 8500 años antes de Cristo. ¿Quedó claro? Seguimos. El hombre de Chilca, que tiene las mismas características que el hombre de Paracas. Y luego pasamos acá, al hombre de Tablada del Lurín, acá cerca. El hombre de Tablada del Lurín. ¿Por qué es importante el hombre de Tablada del Lurín? Porque este va a diseñar y va a tener conocimiento ya de los entierros. Ya deja de existir una persona, este razona y empieza a sepultarlos, cavar y sepultarlos. Y hay un respeto por el cuerpo. Luego aparecen los primeros cementerios, dicho sea de paso, Huacaprieta. Y luego aparece el culto a los dioses, dioses con D minúscula. Aparece el famoso templo de las manos cruzadas, descubierto por Julio César Tello y su asistente Issei Chizumi, 4200 años antes de Cristo. Impresionante, ¿no? La creencia, el saber
de un ser superior. Miren ustedes, de un ser superior en adoración y en rendirle culto. El templo de las manos cruzadas, 4.200 metros, 4.200 años de antigüedad antes de Cristo. Aparece conjuntamente también la cerámica. Aparece la cerámica, el trabajo manual en todas estas generaciones. Miren ustedes, es así como se va desarrollando, ¿no?, estas manifestaciones culturales y la propia evolución de este personaje. O sea que en este periodo encontramos, ¿qué cosa? Que el hombre dejaría de ser nómade y pasaría a ser sedentario. ¿Gracias a qué el hombre se convierte en sedentario? Gracias al descubrimiento de la horticultura y al descubrimiento más tarde de la agricultura. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, otro nuevo capítulo. ¿Qué dice Harold? La primera civilización en el Perú. Esa primera civilización en el Perú va a tener por nombre Caral. Caral. Caral no es cultura. Caral no es cultura. Caral fue la primera sociedad teocrática en el Perú. Fue la primera sociedad religiosa en el Perú. Caral. Caral fue contemporánea a las grandes culturas del mundo, como Roma, China, India, Mesopotamia, etcétera, etcétera. Cuando Caral empezaba a tener un gran desarrollo, en otra parte del mundo, estas culturas también florecían, al igual que Caral. Pero lo más importante es que Caral no es cultura. ¿Y saben por qué razón no es cultura? Porque pensó en el momento, porque no dio a luz, porque no trajo al mundo a otras culturas, como la que sí, o como lo que sí hizo Chavín, como lo que sí hizo Paracas o Nazca, y entre otras culturas. Chavín pensó en ellos, pensó en el momento, pero no pensó en las grandes generaciones y futuros integrantes del país. Miren ustedes. ¿Dónde se desarrolla Caral? Patrick Chumbitas, te escucho. Patrick Chumbitas, ¿dónde se asentó Caral? Señores, Caral fue la primera sociedad teocrática en el Perú. Caral se desarrolló en el departamento de Lima, en la provincia de Barranca, distrito de Supe, cerca al río Supe. ¿Por qué razón? Para utilizar las aguas de este río. Pues Harold, Caral se levanta a la margen izquierda del río Supe. Todo río lleva el mismo nombre del valle y todo valle lleva el mismo nombre del río. No te olvides, Harold. ¿De cuántos años estamos hablando? De 5.000 años antes de Cristo. Ese es el tiempo cronológico de Caral. ¿Correcto? Dice que cuando Caral fue descubierto por vez primera, en 1905, su descubridor, Federico Maxule, el pionero de la arqueología en el Perú, no le dio la debida importancia. Pasaron los años y ahí se detuvo Caral. Pasaron los años y en 1994, señores, aparece la doctora Ruth Shadi. La doctora Ruth Shadi y Solís, profesora catedrática de la Universidad de San Marcos, directora del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos. Con su grupo de alumnos se dirigen ¿dónde? Al territorio de Caral. Y ahí ella redescubre Caral. Encuentra una ciudad enterrada. Desentierra Caral. Hasta hoy en día solamente se ha desenterrado el 40% de Caral. Falta todavía un 60%. Algunas novedades y sorpresas más ya sabremos en los
futuros años. Caral, señores, desarrolló dos actividades duales, principales. La primera, escúchame bien, la primera, la explotación de la tierra a través de la agricultura. Y la segunda, encontró en el mar los recursos para subsistir. Si hablamos de agricultura, esta va a estar dedicada al cultivo, básicamente, ¿de qué, profesor? Al cultivo del maíz y el cultivo del algodón, destinado a la confección, este último de redes. Productos alimenticios, vegetales como frijol, calabaza, zapallo, camote, ají, entre otros. En otras palabras, a trabajar la tierra. Vean ustedes. Seguimos. Entonces la economía de Caral fue dual, fue mixta, tanto en el mar y tanto en la tierra. Vean ustedes. Su actividad principal de Caral fue el comercio, no, fue el intercambio de lo que se producía, ¿no? Con lo que no se producía. Estamos hablando del trueque. Vean, los hombres de Caral, señores, van a pertenecer al arcaico tardío. Van a presentar y desarrollar una economía de riego, una arquitectura impresionante donde trabaja el adobe, la presencia de escalinatas, mates, esculturas, obras de ingeniería hidráulica, como una obra de ingeniería hidráulica, como los canales de irrigación, como los reservorios, los cuales van a hacer florecer la agricultura en Caral. Mire usted, Caral trabajó a mano estas cerámicas. Impresionante. La sociedad Caral. En Caral no había soldados. En Caral no había reyes. En Caral no había militares. En Caral dominaba la clase de poder. ¿Cuál era? La clase sacerdotal. Por esa razón se dice que Caral fue eminentemente religiosa. En ese desentierro que hizo Shadi, encontró que todas las casas alrededor de Caral tenían en su interior altares y pilares. O sea, le rendían culto, pleistesía a un ser superior, entre comillas. Hasta ahora no se sabe el nombre de este dios. Vean ustedes. En arquitectura, lo máximo. Trabajaron el adobe, una plaza circular hundida. Sus construcciones fueron piramidales, pero pirámides truncas. Por eso algunos historiadores llaman el Valle de las Pirámides a Caral. Y así, de esta manera, trabajaron también los quipus. Dos tipos de quipus, el quipu histórico y el quipu estadístico, para poder diferenciar hazañas como también datos o información. ¿Hubo sacrificios humanos en Caral? Sí, señor. Caral sacrificaba gente pura, inocente, como por ejemplo se encontró a los restos de un niño menor de 1 año sacrificado, de una mujer pura, a sus dioses. En Caral se practicó la música, se practicó la música. Y prueba de ello están las 32 flautas que se encontraron, flautas transversales confeccionadas con alas, ¿no?, de pelícano, con huesos de alas de pelícano. Impresionante. Se hizo la música. Bien, mis apreciados estudiantes, estamos llegando al final. Ha sido un placer, un gusto haber compartido con ustedes nuestra clase. Ya nos estamos viendo la próxima sesión, la próxima semana. Gracias a cada uno de ustedes por su atención. Gracias, Harold. Gracias, Renzo, Patri, Sebastián y a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias. Profesor. Nos vemos la próxima clase.